Las groserías, aunque son muy mal vistas, han estado más tiempo en la humanidad del que te imaginas. Es más, son más viejas que la misma religión. Las groserías, el lenguaje pasado de tono, las blasfemias o las palabrotas no son precisamente algo tan negativo. Pon tú que si te corren del catecismo se las utilizas, pero pues no es como que te pierdas de mucho. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. Las palabrotas se utilizan principalmente para insultar, denigrar, exagerar o enfatizar situaciones, como un modismo al hablar o como chistes. Todas se originan de un tabú verbal, o sea, cosas de las que no tienes permitido hablar con total libertad, como partes del cuerpo, sexo, cosas asquerosas, blasfemias, comparaciones directas a una persona y los bien conocidos albures. Ven y tócamelo. No me la cuela, sigue intentándolo. Fuck you. Ahora, las groserías no tienen un valor por sí solas, se requiere que la gente que las utiliza se los dé. Si nos ponemos de acuerdo, cualquier palabra puede dejar de ser una grosería, aunque lo que realmente pasa es que se adoptan y se normalizan entre más se utilizan. Por ejemplo, en algunas partes de México se utiliza la palabrota con V de comodín sin el afán de ofender. Alabado, es la grosería más fuerte que he oído. Hasta hoy en día se desconoce cuál fue la primera grosería o cuántas hay. La periodista Sara Romero, especialista en divulgación científica, dice que hay más de 7000 idiomas en el mundo y cada idioma o lenguaje tiene sus propias groserías. Y como lo dije al comienzo del audio, las groserías existen desde siempre, en todo el mundo, sin necesidad de que las culturas imiten esta práctica una de otra. Por ejemplo, según el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, en náhuatl, la palabra cucuzcuy se usaba para describir a un hombre afeminado, y no es la única palabra que usaban los mexicas. Además, usaban la palabra cuiloni. Esta era algo así como lo que hoy en día le gritamos a los porteros cada que despejan un balón. Y aunque hablemos el mismo idioma, hay groserías que se confunden y terminamos incomodándonos entre naciones cuando no conocemos cómo hablan en otra parte del continente. Por ejemplo, en Argentina se refieren a la vagina de la mujer como cachucha o concha. Aquí en México la cachucha se pone y la concha se come. Bueno, supongo que allá también, pero ese es tema para otro día. Bueno, el punto es que estas palabras en ocasiones te juegan en contra y otras a favor. Aquí en México la palabra pendejo se utilizó por primera vez en un poema de Sebastián de Orozco en el siglo XVI y según el Diccionario Nuevo de la Lengua Española y Francesa se describía a un pendejo como una persona cobarde. Mientras tanto en Uruguay o Argentina, pendejo es la manera en la que se refieren a un niño y obviamente aquí nosotros no hacemos eso con los niños porque sería muy grosero. ¡Vuelve aquí, baboso! Todos estamos de acuerdo que México es un semillero de talento al momento de decir palabrotas. Educación, deporte, no, potencia mundial en palabrotas. No, ni merga. Aquí hay de todos los colores y sabores. La pinche bocina es mía, la verga, y mis huevotes a la verga. Y aunque esto es muy nuestro, también tenemos que aprender a convivir y entender las groserías universales, como qué onda con las groserías de las manos y todas esas señales. Hoy, gracias a un artículo de Publimetro y del portal VIX, te voy a explicar de qué van. Para empezar, la grosería del dedo del medio hace alusión al pene. En países como Grecia hace referencia más específicamente al sexo anal. Y se tomó esta referencia cuando una comedia televisiva comenzó a utilizarla. Se sobreentendió y comenzó su uso. En México es simplemente pintar pito y no el de un carro. Pito doble. Pito triple. Según este mismo artículo, esta grosería comenzó cuando en el siglo XVI un pirata perdió los otros 4 dedos por jugarle al vivo con un tiburón. Después de esto insultaba a los demás marineros con el dedito que le quedaba, estos fueron imitándolos y así surgió esta grosería. Hay otras cosas muy curiosas con los gestos de las manos. Por ejemplo, en algunos lugares de África y Arabia Saudita, el pulgar arriba quiere decir que te den por donde no te dio el sol, lo que me hace pensar que los youtubers de aquellos lugares no les piden a sus seguidores que le den like en sus videos. Otra muy conocida es flexionar el brazo para recordarle a alguien su mamá. Y por último, la señal de Spider-Man. Aunque se popularizó por grupos de rock y por algunos aficionados de deportes, en África es la manera en la que te mandan una maldición a alguien que te quiera hacer daño. Caso contrario de Italia, en este país la señal de los cuernos es un remedio que las abuelitas utilizan para el mal de ojo, también conocido como malochio. Es como cuando en México vas a que te hagan una limpia con huevo, bueno, pues en Italia vas con tu abuelita a que te pinte los cuernos. Aquí en México los cuernos también serían señal de que te fueron infiel. Por lo general, cada que describes a una persona grosera, se podrá pensar en alguien que no tiene educación y es vulgar, pero ¿de verdad las groserías reflejan eso de una persona? ¡Claro que sí!
Para que esto nos quede un poco más claro, escuchemos la explicación que nos hace la psicóloga Belén Valle, egresada del Instituto de Ciencias María Luisa de la Peña. Pues al final de cuentas son palabras que en ocasiones nos hacen ponerle más intensidad a las oraciones, a las vivencias, a las experiencias. No hay un estudio que refleje que las groserías son un resultado de algo, de algún, no sé, algo inconsciente. No hay un estudio que refleje o que dé a conocer por qué las personas utilizamos las groserías. Sin embargo, en alguna ocasión se llegan a ver como si fueran mecanismos de defensa. Conocí a personas donde están en cuadros de depresión avanzados o que están empezando con alguna depresión o con algunas emociones o sentimientos que a veces nos tienen como muy bajos de ánimo, y el hecho de utilizar las groserías o de involucrarlas en nuestro vocabulario hacen que nos levanten el ánimo, nos sentimos más fuertes, más poderosos, nos sentimos más chingones. Hace que la depresión o que la tristeza o que el enojo se me vaya un ratito, y pues de cierta manera esto tapa, ¿no? Tapa la emoción que se tiene fuerte en ese momento. Y es que entre más tiempo pasa, las groserías se vuelven más comunes, y todo esto en parte gracias a los medios libres y a la adaptación de los tradicionales. ¡Babosa! Pero aunque se normalicen o sea más común escucharlas, las restricciones o sanciones siguen existiendo. Si dices groserías o siquiera tratas un tema sensible, te censuran en la radio, en la tele o hasta en YouTube. Te desmonetizan el video y chance y te lo tumban. Si hasta la FIFA anda amenazando a la Federación Mexicana con multas económicas, pérdidas de puntos y hasta con no ir a un mundial por el grito homofóbico que se da en los partidos de fútbol. No me estés gritando la pinche madre. Este grito, México lo adoptó en el 2004 en el Estadio Jalisco, durante un preolímpico en contra de los Estados Unidos rumbo a los Juegos de Atenas. Y aunque hoy en día hay discusión de si es o no homofóbico, la realidad es que ya forma parte del folclore mexicano en los estadios. Pero no todo con las groserías son cosas malas o negativas, como ya lo escuchamos de la psicóloga Belén. De hecho, un artículo publicado por BBC News, en el que se citan los estudios del psicólogo Richard Stevens, autor del libro Ovejas Negras, los beneficios ocultos de ser malo, demuestra que las personas con neurosis o trastornos de este tipo se pueden ver beneficiados por decir groserías con regularidad. También se dice que las personas groseras son más honestas, tienen un mayor vocabulario y un mejor manejo al expresarse, ya que dan una carga emocional con cada palabra. También, al decir groserías, se puede lidiar con el dolor, algo que normalmente hacemos por instinto, cuando nos caemos, nos quemamos o nos machucamos. En verdad tiene un beneficio. Está tan comprobado este pedo que hay hospitales que les dicen a las mujeres que están en labor de parto que se sientan libres de insultar a los doctores o enfermeros para lidiar con el dolor. Y está chido que usen este recurso, solo que no abusen. Si no tienen educación, a la verga. Por último, solo quiero decir que nos guste o no, las groserías forman parte de nosotros, aunque no queramos. Lo importante es que sepamos cuándo usarlas y cuándo no. Yo soy Diego Quiroz, gracias por escuchar esto. Chingan a su madre todos los que ven ese video.